Las ciudades de refugio. Cuando los hijos de Israel se instalaron en la nueva tierra, a cada tribu se le adjudicó una área para vivir. A los levitas, sin embargo, no se les asignó ningún territorio, porque su herencia era el servicio en el tabernáculo. Pero sí les dieron 48 ciudades, 6 de las cuales eran únicas y tenían un propósito especial. Eran las ciudades de refugio y jugaron un papel importante en el sistema judicial del recién formado Israel. Los levitas fundarían estas ciudades, las conservarían y las presidirían, siendo además las autoridades judiciales. Estas ciudades debían repartirse de forma equitativa, 3 a cada lado del río Jordán. Tenían el propósito de servir como refugio cuando se presentasen disputas por casos de homicidios. Si alguien cometía un asesinato intencionadamente, no le cubriría, sino que tendría que pagar el precio por sus crímenes. Pero si alguien moría a manos de otro, no siendo algo deliberado o un accidente, el acusado podría encontrar refugio en una de estas ciudades. Los nombres de estas ciudades fueron Kadesh, ubicada en Neftalí; Siquem, al oeste de Manasés; Hebrón, que estaba en Judá; Golán, al este de Manasés; Ramot de Galaad en Gad y Beser en Rubén. Los caminos a las ciudades de refugio necesitaban un buen mantenimiento para facilitar el paso a los fugitivos y que estos estuvieran bien señalizados en todo su recorrido con las palabras Miklat o refugio. Si alguien perseguido huía a la ciudad de refugio, necesitaba saber qué dirección tomar. Tenía que ser capaz de leer el letrero rápidamente. Una vez que la persona llegaba a las puertas de la ciudad, tenía que defender su caso frente a los ancianos de la ciudad para que pudiera ser admitido y se le ofreciera asilo. Si alguien llegaba a las puertas exigiendo la sangre del acusado, los ancianos de la ciudad no podían entregarle. Estaba protegido dentro de la ciudad. El delincuente viviría en la ciudad hasta su juicio, ante una asamblea reunida. Si la sentencia del sumo sacerdote era a su favor, podría quedarse en la ciudad y vivir allí, hasta la muerte del sumo sacerdote, después de la cual podría regresar a su hogar. Estaba a salvo mientras se quedara dentro de los confines de la ciudad. Si al dejar la ciudad, el que buscaba venganza lo encontraba y lo mataba, no sería culpado por asesinato. La provisión de un refugio para delincuentes significaba que el sistema judicial tenía una combinación de justicia y misericordia. Para nosotros, este es el ejemplo de una lección espiritual más profunda. Debemos encontrar refugio en la salvación que Jesús nos ofrece. Mientras nuestras vidas estén escondidas en Cristo, Jesús cubre nuestras vidas injustas con su justicia, mientras nuestros corazones estén entregados a Él. Hoy deseo que encuentres el perdón, la seguridad y el refugio en Jesús.